Bueno, mi nombre es Ricardo Terencio Carmody, desciendo de una familia de agricultores muy vieja de Bahía Blanca. A mí me tocó hacer el servicio militar en el Distrito Militar Bahía Blanca, en la Compañía de Intendencia 181. Soy soldado clase 62, o sea que entré el 9 de marzo de 1981 y salí el 5 de julio de 1982. Después de haber hecho todo el servicio militar, a mí me tocó entregar la última postada al primer apostado de la clase 63. Eso fue un 16 de marzo de 1982. Y bueno, de ahí nos daban, éramos los últimos, nos daban como unas vacaciones hasta la firma de la libreta, es licencia hasta la baja. Por parte administrativa, es algo burocrático. Nosotros en la compañía, a mí me llamó la atención en octubre del 81, algo que no te conté. Habíamos viajado al batallón de Arsenales en Pigüé. Pigüé, ese destino del ejército en Pigüé, fue donde se hizo la primera conscripción nacional. O sea, los primeros soldados de la República Argentina le hicieron el destacamento de Pigüé. No se llamaba Arsenales, ¿no? Y llevamos los camiones, eran de color verde, como en el momento de la represión, eran todos verdes los camiones. Y ahí en el batallón de Arsenales los pintamos todos de camuflado. Yo digo, otra vez problemas con Chile. En el 78 habíamos estado con el Beagle. Y bueno, me quedó eso en la cabeza. Y volvimos con todos los jeeps, los camiones pintados camuflados. Ya no eran más verdes, no había más color verde. Y pasó marzo, me fui esperando la baja. Y bueno, como todos saben, el 2 de abril se tomaron las islas. Y el 2 a la tarde me llamaron para que el 3 a la mañana, 0600, me presente en el cuartel. Me presenté con todos mis compañeros que hablaron antes, el Rana, Condorito, y todos perplejos, muchos contentos, o sea, los de afuera, nosotros perplejos, y el que te diga hoy que no tenía miedo o que no tenía incertidumbre en ese momento, te miente. O sea, estábamos como choqueados. Porque se le había declarado, se le iba a declarar la guerra, porque primero se iba a llevar por la parte diplomática a la tercera potencia naval del mundo, está Norteamérica, Rusia e Inglaterra. Es más, la primera naval del mundo a nivel histórico, porque cuando acá no habían, calculo que dinosaurios, los ingleses ya andaban en barcos. Así que bueno, con esa premisa nos quedamos acantonados, fue un desastre la organización para salir, el movimiento de tropas. Nosotros, nuestra compañía es de apoyo logístico, la compañía de Intendencia 181, o sea que se ocupa de todo lo que es vestimenta y ropa. Así que una movida muy grande a recibir trenes de Buenos Aires, juntar, acomodar pertrechos, comunicación con otras unidades como el regimiento de tanques, el R-72 de Tandil, que fue después con nosotros. Y salieron primero la primera sección de abastecimiento, que fue a San Antonio Este, el 16 de abril, y el 25 de abril salió el grueso, que iba a la segunda, la tercera, la cuarta, la sección servicio donde estaba yo, y la sección comando, que es donde están los jefes. Velocidad de convoy en la ruta 25 km/h por los tanques de guerra. Quizás por nosotros podíamos ir un poco más, pero no mucho, porque llevábamos camiones, había unos Mercedes especiales que eran 26-24, creo, que tenían doble escalera, que eran los que llevaban pertrechos y los que llevaban municiones.
eran pesadísimos. Es más, la ruta la destrozaron en esa época. Se iba por mitad de calzada y por mitad de banquina. Hay una anécdota que es muy buena, muy fuerte, la saben todos mis compañeros. Yo iba en la última sección del convoy, en el último camión de la última sección. Y bueno, me agarró ganas de ir al baño y le dije a un compañero, te doy el correaje. Yo usaba la PAM-2, una ametralladora, pistola ametralladora, que usaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Perón la compró como rezago y se reformó en fabricaciones militares acá. Pero es una metralleta alemana, de calibre 9 milímetros, 20 tiros. Yo tenía que llevar pistola porque era camillero, yo estaba en el pelotón de sanidad. Había 2 camilleros y un conductor. Y teníamos que llevar los 3 pistolas, pero como no había más pistolas, al conductor le dieron pistola y a los camilleros la metralleta, que era un cargador así, banana que le decíamos nosotros, que teníamos que llevar atrás, que era re incómodo si vos tenías que ir a un vehículo, con la metralleta esta que le decíamos la tartamuda, porque vos le levantabas la tapa del émbolo y se cargaba sola, se disparaba sola. Una porquería. Entonces le dejé todo eso y me bajé al baño, ahí pasando Villalonga, por ahí. Y la banquina ahí, si vos te fijas, son muy largas y están como a 100, 150 metros los alambrados. Y yo me fui para las plantas, para los eucaliptos, hasta que te bajás la bombacha de combate, los rifles, que el calzoncillo largo, y hice lo que tenía que hacer, vi que movía el convoy. Y bueno, me quedé tranquilo, ya estaba, me iba a salir corriendo. Movieron. Me levanté todo, esto fue terrible, me levanté todo y salí. Llegué a la ruta, miré para Bahía Blanca, o sea, para el norte, miré para el sur, y digo, si voy para Bahía Blanca soy desertor, así que tengo que agarrar para el sur. Y salí caminando. Y como a la hora, vi un puntito por allá atrás, que estaban prohibidas las rutas para los civiles, estaba todo cortado. No había autos civiles en la ruta, porque era todo un movimiento de tropas. Y se acerca el puntito así, era una doble comando, venía un jefe, con un capitán de chofer y un custodia. Y baja el vidrio y me dice, ¿qué haces acá? Le digo, buen día mi coronel, permiso mi coronel, soldado clase 62, Carmo de Ricardo. Me bajé al baño mi coronel y me dejaron. ¿Cómo te dejaron? Sí, yo iba, le expliqué, y me dejaron. Bueno, subí a la camioneta. Cuando lleguemos al convoy, yo voy a parar el convoy, porque era el que pasaba, jefe ferrerista se llamaba, el que revisaba todo el convoy, ¿viste? Dice, yo voy a parar el convoy. Vos te tirás cuerpo a tierra y te quedás calladito la boca ahí. ¿Viste? Yo era soldado viejo. Y llegamos y pobre, había Ruarte se llamaba. No, perdón, García, un subteniente García. Era el jefe, si se quiere, del último pelotón, que eran 6 camiones. Hizo parar todo el convoy, pararon todo. Y no fue al primero, fue al último. Arrancó por el último, él iba de atrás. Dice, bueno, se presentó subteniente García, mi coronel, compañía de intendencia, Dice, bueno, voy a pasar revista, a ver. Y bajaron todos los soldados, todo el armamento, y el último soldado baja con mi armamento, mi correaje y mi metralleta. Y lo pone ahí al lado. Y le dice, subteniente, ¿qué es eso? El tipo se puso blanco. Y éramos 6 por camión, 3 y 3, yo iba en un unimoto. 3 y 3, y había 5. Subteniente, dice, todavía no llegamos a Vietnam y ya le falta un soldado. ¿Qué va a pasar en Malvinas? No sabe. El tipo se puso blanco, lo recontracagó a pedo. Y después me dice, no se haga problema, pero preste más atención. ¡Baje, soldado! Y me hizo bajar de la camioneta, me puse el correaje, subí, y seguimos, no pasó revista, nada. Él siguió, se fue, ¿viste? Pero quedó como una anécdota, porque es verdad,
El subteniente, en cada parada, un jefe de pelotón, tiene que revisar que cada camión esté como corresponde. ¿Entendés? Vos no te podés quedar fumando un cigarro en el camión porque pararon todo y después vos arrancás. Pues no sabés si se te fueron 3, 4, si se te murió uno. ¿Entendés? Y eso pasó, eso fue real, eso no fue cuento. Y eso no lo sabe nadie. No está escrito en ningún libro ni nada porque es la primera vez que lo cuento. Bueno, 25 kilómetros por hora, o sea que tardamos y 16, 17, llegamos como el 18 a la noche, a la tardecita, y llovía cántaros en San Antonio Este, y nos iban a dar el primer plato caliente del día. Se hacían allá las cocinas de campaña, las chanchas que le llamábamos, es un carro grandote que va atrás de un camión, y bueno, nos dieron un plato de guiso, pero no teníamos nada, o sea, la marmita y el agua caía dentro del guiso y chapoteaban el guiso el agua y nosotros comíamos así. Una improvisación terrible. Bueno, estuvimos con nuestros compañeros, nos saludamos, pum, 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 nos dieron 2 horas de descanso y siguió el convoy. Nosotros seguimos de noche hacia Comodoro Rivadavia, que debemos haber tardado... ¿Por ruta? ¿Por qué ruta? Por la ruta 3 Sur. Ah. Sí. Sierra Grande, todo, Trelew. Y pasando Trelew ya empezó la nieve en la ruta, así que abajo a palear nieve, con las palas Lineman, que es una pala chiquita así, la que se hace en la trinchera. Con esa pala teníamos que sacar nieve. Y estuvimos, sí, como 2 días y medio más de viaje y llegamos a Comodoro. Y llegamos a la noche y nos metimos en el medio de la 9ª Brigada en una plaza de armas, que cuando fue Diana nos sacaron a los zumbos por ahí porque no podíamos estar ahí. Pero nadie conocía Comodoro, ningún militar de los que iban de allá conocía Comodoro, así que era todo un desastre. Había una avenida San Martín, me acuerdo siempre, que está enclavada entre los cerros. Comodoro tiene una topografía muy rara, y se nos iban los camiones para atrás, le enganchábamos cadenas, le tirábamos tacos, no había con qué darle, enganchábamos los Unimog, que son 4x4. Y bueno, y fuimos a parar a un centro, a un club que se llama Centro Asturiano, que está a 4 cuadras de la playa, en el barrio Pueyrredón creo que era. Y ahí se conformó el centro de abastecimiento de la Compañía de Intendencia 182 y recibíamos el Fondo Patriótico, o sea, todas las donaciones del país caían donde estábamos nosotros. Era recibir camiones todo el día, 24 por 24 trabajábamos, en grupos de 12, y dormíamos 2 horas. Y a veces cuando había mucho viento nos atábamos con soga porque por ahí alguno se bandeaba y iba con alguna cosa que no se podía caer. Una manera de laburar infernal. Pero cuando se quiso hacer el paso hacia Malvinas, en el Bahía Paraíso, que lo intentamos 2 veces, ya se había hecho el bloqueo. Así que tuvimos que dar ahí en Comodoro. Yo cargué los Hércules C-130 para Malvinas se llamaban cajas de contención de apoyo psicológico, que iban cigarrillos, cartas y chocolates. No podíamos mandar nada más que eso, ni comida. Y eso se iba a llevar para los soldados, para eso, para contenerlos psicológicamente. Pero también los aviones en el bloqueo no pudieron pasar y tuvieron que volver. Todos los aviones, como los cargamos, los descargamos. Y ya casi terminada la guerra, llegó una ración de combate que se llamaba CF, de combate, una cajita así, que tenía una botellita de whisky, un paquete de masita, una lata de paté, una lata de pucherito, todo de la suite inglesa. Un calentadorcito que no podías prender ni en pedo, ni en Comodoro, y menos Malvinas. Bueno, yo tuve que hacer la demostración de cómo se comía esa ración CF en un puesto de avanzada, como si fuera Malvinas, pero era Comodoro Rivadavia, prácticamente con los fusiles en la cabeza, así. Yo era el actor principal. Salí en Canal 7, en Bahía Blanca. Tengo el audio todavía, está grabado.
que me lo hizo Jorge Palacios, un periodista de Bahía Blanca, que bueno, no hay que hablar muy bien de esta persona. Eso fue lo más grosso, o sea, todo eso que tendría que haber ido para los soldados, no fue. ¿Y esta actuación que vos decís, qué era para, como, representando como que estabas en Malvinas? Para mí sí, porque una vez fui a buscar la filmación a Canal 7 y la habían sacado. Y el audio lo tuve porque lo había grabado la mamá de un amigo. Y mi madre me vio por televisión. Y salí en todo el país, debo haber salido en todo el mundo, porque Canal 7 retransmitía con Canal 13. ¿Y tu mamá? Mi mamá me vio, me conoció por las manos. Por las manos me conoció mi madre. ¿Y qué pensó? Nada. ¿Hablaste con ella después? Nada, sí, después hablé, pedí permiso para llamar para que se quedara tranquila, que yo no estaba en Malvinas, y bueno. Pero todo un tema, porque hubo disputas, hubo peleas, hubo amotinamientos, hubo un descontrol. Ahí en Comodoro. En todos lados, en Comodoro, en Gallegos, en San Julián. Maltrato a los compañeros, defensa la nuestra de la clase 62 a la clase 63. Yo estuve en calabozo de campaña también, que no estuve estaqueado, pero estuve en una carpita, me hacían armar una carpita en el descampado y estar ahí de afuera. No sé, hacía 15 grados 0, por ahí, no me acuerdo en esa época. Éramos inmortales, teníamos 18 años, éramos inmortales. Qué increíble. No nos hacía nada, pero yo era consciente, yo había estudiado, yo era consciente, yo fui consciente cuando subí a los camiones de dónde íbamos, a qué íbamos y de la barbarie que era. Pero bueno, ya pasaron 40 años y ya estoy, si se quiere, en el último tramo de la vida, así que como te dije hace un rato, queda apenas una luz en la puerta. Ya la estoy por terminar de cerrar. Y cuando estuviste ahí en San Antonio, que fueron un par de horas, ¿te reencontraste con tus compañeros de acá de Bahía? Sí, ¿Cómo? con estos. Sí. ¿Charlaron? ¿Sabían que iban? Mucho no, porque era un despelote. O sea, todos formados en fila y al que le tocaba nos venía con el cucharón y nos daba, nosotros pasábamos por la chancha y por ahí nos convidaban un cigarro, nosotros les dábamos a ellos que ellos no tenían menos que nosotros. Nosotros recién veníamos de Bahía, pero no, estuvimos muy poco. O sea, fue la comida, ¿viste? El paso. Ellos recibían a los que estaban de paso. Y en Sierra Grande, no pararon, no, todo derecho. Todo sí, se comía ración fría arriba de los camiones. Y las necesidades paraban, sí, los camiones y te ibas a los pastos, así. ¿Y la gente se iba hasta la ruta cuando ustedes en los pueblos lo veían pasar, algo de eso? No, se ve que no dejaban. No, estaban libres las rutas. Además no entrábamos a ningún lado, no entramos a Madre, no entramos, nosotros siempre derecho. Iban las camionetas adelante, por ahí suponete a buscar pertrechos o a buscar agua, pero yo del único lugar que me acuerdo nítido que paramos fue en San Antonio. Es el primer punto de abastecimiento caliente de la compañía de intendencia. Después ya no había, después éramos nosotros que teníamos que ir dejando partes. Quedó otra parte en Trelew, después seguimos a Comodoro, de Trelew, Comodoro. En Trelew está la base Almirante Sara ahí, al lado, así que, y el tirón son 900 kilómetros casi de Trelew a Comodoro, ahí empezó la nieve y el quilombo. Y después, del 14 de junio, el 20 de junio juraron la bandera los soldados allá en Comodoro y ya se terminó todo. No nos traía nadie y volvimos. Después... ¿En qué volviste? Yo en camión. ¿Cómo fui? ¿Y pasaste por alguna ciudad? ¿Cómo? Sí, por Madrid. Madrid, un viejito, un italiano, los hizo levantar a todos en un restaurante que no nos querían dar nada y nos hizo dar sándwich y Coca-Cola y nos hizo aplaudir que éramos héroes, veteranos.
¿Pero qué significa? ¿Que iban parando en las ciudades o justo pararon en Madrid? No, paramos, entramos en Madrid, después seguimos de largo. Sí, ¿Y en San Antonio? No, San Antonio no recuerdo haber parado, no. Porque veníamos con problemas mecánicos en los camiones también. Poco gasol y había terminado la guerra, nadie quería dar nada, estaban todos peleados. Fue algo muy feo. La vuelta, la gente... No todos, pero la gente nos insultaba que habíamos perdido la guerra, que éramos cobardes. ¿En dónde? En algunos lugares. ¿Pero una vez que ya estabas en Bahía o dónde? No, cuando veníamos en camino. En camino. Sí, de vuelta. Sí. Qué duro. Sí, una movida, no voy a nombrar el pueblo, pero una movida, salieron y nos abucheaban. Nosotros ni habíamos estado en Bahía. Pero bueno. ¿Y cuando llegaron acá? Fuimos el cuento que nadie pudo. Fuimos más allá de los excombatientes que después fueron reconocidos después de muchos años. Nosotros hoy todavía no estamos reconocidos y fuimos el vuelto que nadie quiso. Pues nos dieron nada más que la libreta y no nos revisaron ni física ni psicológicamente. Y encima cuando íbamos a pedir trabajo no nos daban porque éramos los loquitos de la guerra. Porque antes tenías que presentar el documento para ver si habías hecho el servicio militar en un trabajo cuando ibas a entrar en blanco. Y donde veían que eras clase 62, 63, fuera. O sea que fue duro el retorno a Bahía. Durísimo, durísimo. ¿Los tuvieron guardados algo ahí cuando llegaron o enseguida? No, nos dieron una charla, si se quiere, psicológica, de que no teníamos que contar nada de todo lo pasado, como se hace en todas las guerras. Y después nada. Fuimos, pero no era necesario la charla, porque estábamos todos piluchos, no queríamos hablar de nada, nos queríamos ir y seguir con nuestras vidas, que nos costó muchísimo. Pero bueno, todavía estamos vivos, qué sé yo, hoy tenemos 60 años y todavía estamos dando vueltas. ¿Y volviste y buscaron trabajo? ¿Qué hiciste con los estudios? Sí, busqué trabajo, me fui a estudiar Derecho, salí torcido porque me peleé con todo el mundo. Fueron 10 años de pelea. No sé si por mi carácter, yo siempre fui uno de los, me llamaban líder en la compañía, de los que llevaban el grupo adelante, que defendía a los de la clase 63 o al que tenía problemas. Tuve una vez un problema con un coronel que se iban de fiesta con las locas en Comodoro, parecían películas de Vietnam, y me viene a manguear un capitán unas latas de dulce de leche y de durazno al natural para comer el postre, estaban ellos cenando. Y eran del Fondo Patriótico. Le digo, no, esto es para los soldados, mi capitán. Yo soy un soldado también. Y yo lo miré como diciendo, vos sos un hijo de puta. Entonces vino un coronel y le dijo, ¿qué pasa, capitán? Y que lo había mandado, no, porque el soldado me contestó mal, Y casi me mandan a Magdalena, casi me hacen sumario administrativo, porque no me podían hacer corte marcial, ni porque era soldado, y me salvó un mayor. Ahí fue cuando fui preso a acampar afuera. Pero bueno, como lo hablamos hoy, Sebastián, que hablando de los chicos, hice cosas que con mis 60 años no tendría el coraje, no sé, era inmortal. Tenía un coraje, por eso se llama infantería, porque se manda a los infantes, a los chicos, a los jóvenes, a los que no tienen plena conciencia, a los que no razonan, no piensan, no miden las consecuencias. Por eso el soldado tiene que ser infante. Es así en la vida. Después de muchos años me di cuenta. O si vos mandás a un tipo de 40 años que la tiene clara, se tira en el primer pozo que encuentra. El infante no. El infante está lleno de un valor, de una inocencia. Yo atendí chicos que habían perdido correntino la mitad de la pierna y me decía, Chango, yo quiero volver al puesto de ametralladora porque yo puedo todavía estar sentado y puedo tirar, y a mí se me caían las lágrimas. Y yo lo tenía que mantener. Le digo, sí, vos vas a volver, no te hagas problema. Porque los soldados del norte y los cuadros del norte tienen mucho más patriotismo que el sur argentino, que los del centro. Ellos en las Fuerzas Armadas allá les enseñan a leer, a escribir, a comer, entonces le inculcan el amor por la patria, que lamentablemente en esos años
los más instruidos, o los del centro, o los del sur, muchos no teníamos. Yo tuve admiración total por los correntinos, el Regimiento 4 de Corrientes. Pero bueno, ya pasó. ¿Y a Comodoro volviste? Nunca más. Me gustaría volver, pero tengo una realidad hoy familiar muy dura. Nunca me casé, nunca tuve hijos y quise a la vejez, que bueno, perdí a mi madre el año pasado y tengo 2 hermanos discapacitados a cargo, uno con Parkinson y el otro le sigue atrás. Así que mi guerra no termina todavía. Sigo peleando. Muy bien. Y no me voy a rendir como un irlandés. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. No, por nada.